Reciban un saludo cordial todos los estudiantes que están en el canal. Para esta fecha tenemos preparado el tema de triángulos. ¿A qué llamamos triángulo? Tenemos que definir, ¿no? Definimos como una parte limitada, una parte plana limitada por tres rectas que se cortan de dos en dos. También es llamado polígono de tres lados. Bien, continuamos. Los elementos que podemos ver en un triángulo son, ¿no?, tres vértices, tres ángulos y tres lados. Por eso decimos compuesto por tres vértices designados por las letras mayúsculas A, B, C. Tiene tres ángulos interiores también designados, ¿no?, por letras mayúsculas A, B, C. Para designar el ángulo tiene un sombrerito en forma de triángulo, ¿no? Llamamos ángulos. Tiene tres lados designados con letras minúsculas, las cuales los lados están opuestos al ángulo, ¿no? Entonces se designa con letras minúsculas y veremos de la siguiente manera. Bien, tengo trazado un triángulo. ¿Cómo trazamos un triángulo? Primero voy a trazar una línea recta, al cual voy a complementar con el trazado del compás. Es decir, medimos para un lado mayor, voy a medir desde A, pasando por el centro, ¿no?, de esta manera, ¿ya? Así. Y voy a hacer centro en A. Hacemos centro en A y voy a trazar una curva. Y para el siguiente lado voy a hacer de que sea un poquito más corto que el anterior. Entonces reduzco la medida de esta manera, ¿no? Así. Medimos de esta manera. Y hago centro en B. Y trazo la curva. Y donde se cortan ya sería el vértice. En este caso llamo C, ¿no? Vértice C. Trazamos el punto A con el punto C, con una recta, en este caso la recta roja o línea roja. Luego voy a complementar el trazado de B con C, con línea recta. Bien, hasta ahí tengo trazado un triángulo. Triángulo porque tiene un lado, dos lados, tres lados, ¿no? Y a los vértices, es decir, a las esquinas, ¿no?, a las esquinas, en este caso de esta figura plana, le llamamos con letras mayúsculas. A, el vértice B y el vértice C. Ahora, ángulo, ¿cómo llamamos el ángulo? Voy a designar al lado, ¿no? Primero, los vértices. Ya está con colores también. Tengo el vértice A, con letra mayúscula A. El segundo vértice con B. El tercer vértice con C, mayúsculas. Ahora los ángulos. El ángulo va a ser esta parte, ¿no? Esta parte es el ángulo. A esta parte llamamos ángulo y a esta parte también llamamos ángulo, ¿no? Tengo el ángulo el ángulo A. El ángulo A voy a diferenciar del vértice con un sombrerito triángulo, ya encima de la letra. El ángulo A. Para el ángulo B, lo mismo, la letra B mayúscula, pero con un sombrerito. Entonces, a esa parte llamamos el ángulo B. Y a C, el ángulo C, con su sombrerito de esa manera, interiormente, ¿no? C. Bien, ahora los lados. Vean ustedes, el lado, ¿no?, en este caso, AB está opuesto al ángulo C o está opuesto al vértice C. Entonces, ¿qué hacemos?
llamamos o designamos a ese lado con letra minúscula C. Entonces, eso es lo que hemos hecho, C minúscula. O de lo contrario, podemos mantener como AB, el lado AB, ¿ya? Entonces, sería también llamar de esa manera, ¿no? O sea, A, B. Una línea encima, quiere decir lado, ¿no? Bien, el lado AB. Luego tendría el lado BC. O el lado AC también, ¿no? A ver, vayamos por partes. El lado A se opone o es opuesto al ángulo A o al vértice A, ¿no? Y designamos con letra minúscula A. De A mayúscula le sacamos minúscula A. Luego tengo del ángulo B, ¿no? El lado que se opone es el lado AC. A esa parte AC le llamo con letra minúscula B. Eso es lo que he hecho, ¿no? He llamado A, he llamado B y he llamado C, ¿no? Entonces, en este caso, la otra manera de llamar es con línea encima. Hemos dicho el lado AB. Luego tendría que tener el lado AC también, ¿no? AC. Con una línea quiere decir lado, ¿no? Tenemos AC. Luego tendría que tener B y C, el lado B y C que representa el lado A, coma, B y C, también con una línea, ¿no? Bien, utilizamos letras minúsculas o de esta manera. Más cómodo es utilizar las letras minúsculas, ¿no? Esta parte tal vez para conocimiento de ustedes también, ¿no? Porque van a ustedes aprender en sexto trazar de esta manera, ¿no? Las rectas. Entonces, para que no se ignore, entonces aclaramos de esa manera, ¿no? Bien, el orden no es correlativo tampoco, ¿no? Pero hay que saber designar los lados, ¿ya? Bien, ahora veremos clasificación de triángulos. La clasificación de triángulos es por sus lados y por sus ángulos, ¿no? Lados y ángulos. Veremos la primera parte. Inciso A, digo, por sus lados. ¿Cómo se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados? Tenemos un triángulo equilátero. Tenemos un triángulo isósceles y tenemos un triángulo escaleno. Trazaremos entonces ahora los lados de un triángulo equilátero, que quiere decir que deben tener los tres lados iguales, ¿no? Triángulo equilátero con tres lados y ángulos iguales, ¿ya? Tres lados iguales. Aquí tengo el lado AB, como decía en el anterior, ¿no? A, B, B, C y A, C deben ser los tres lados iguales. ¿De acuerdo? Donde el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C deben ser iguales a 60 grados. Veamos. A ver, trazaremos entonces un triángulo equilátero, es decir, debe tener los tres lados iguales. Veamos. Tengo una línea AB. Esa misma medida voy a tomarlo de AB y hago centro en B y voy a trazar una curva, ¿no? Lo mismo, la misma medida voy a hacer centro en A y trazo de esta manera. Y donde hay corte, trazamos con una línea. Es decir, de ese corte hasta B, trazamos el triángulo o el lado del triángulo. Un lado. Ya tengo dos lados. Tengo el otro lado que trazar. Entonces, trazamos de esa manera. Muy bien. Listo. Tengo el vértice A, B, y este sería el vértice C. Interiormente, tengo un ángulo B
Tengo un ángulo A y tengo un ángulo C. Eso es lo que nos dice acá, está anotado de esa manera, ¿no? A esta parte entonces llamo el ángulo A. Esa medida es igual al ángulo B y la misma medida para el ángulo C. Todos ellos miden 60 grados. Y ustedes saben medir 60 grados, ¿no? Hacen centro en esta parte, en A, por decir, y van midiendo de esa manera, ¿no? Vean ustedes, tengo el centro en A, la base con B, y empiezo a contar, 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60 justo, ¿no? Entonces, ese ángulo mide 60 grados. Si voy a hacer centro al otro lado, de esa manera, entonces me va a dar igual. Tiene que ser 60 grados, pero ya no lo voy a contar de acá, sino de este lado, ¿no? Tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50 y 60. Justo se traza ahí. Y sabemos de que si mido al otro lado, va a ser también 60 grados. Entonces, un triángulo equilátero se caracteriza porque tiene 3 lados iguales. Todos sus lados son iguales, el triángulo equilátero, ¿no? Por eso decimos de esa manera. Bien, eso en cuanto a el triángulo equilátero. Ahora, ¿a qué llamamos triángulo isósceles? Tiene 2 lados iguales, ¿sí? Tiene 2 lados iguales. Para ello, ¿qué hacemos? Tomamos como referencia, ¿no?, una medida mayor que AC, ¿ya? Por decir, acá voy a tomar una medida mayor, así, de esta manera, mayor que AC. Entonces hago un trazado de una curva. Lo mismo voy a hacer en el punto A, centro, y trazo otra curva. Se cortan de esta manera, ¿no? Se corta en esta parte. ¿Sí? Como he hecho la medida de una medida mayor que el segmento o el lado AC, entonces trazamos. Aquí voy a trazar de esta manera. Así. Ya tengo un lado trazado. Y el otro lado. Disculparán de que yo lo tape todo, ¿no? Ya, entonces ustedes verán de esa manera. Tengo entonces trazado ya el triángulo, ¿no? El triángulo isósceles. ¿Isósceles por qué? Decimos enseguida. Tengo el vértice A, C, y me falta el vértice B. B, listo. Bien. Entonces, el lado AB es igual al lado BC o CB. El triángulo isósceles tiene 2 lados iguales y un lado desigual. Por eso digo AB es igual a BC, ¿no? Es decir, el ángulo A, esta parte, es igual al ángulo C, ¿no? Los tres ángulos, la sumatoria de los 3 ángulos me tiene que dar 180 grados, ¿no? Los ángulos interiores, la sumatoria de los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados, ¿ya? Muy bien. Eso, no estamos hablando de ángulos todavía, ¿no? Entonces, eso va a ser la característica de un triángulo isósceles. Isósceles. 2 lados iguales, uno desigual. Repasando, se llama triángulo equilátero cuando el triángulo tiene los 3 lados iguales. Se llama triángulo isósceles cuando 2 lados son iguales y uno desigual, ¿no? Bien, ¿a qué llamamos ahora triángulo escaleno? Dice que ninguno de sus lados son iguales. Así que nosotros podemos trazar a nuestro criterio, ¿no? Pero siempre agarrando el compás, vamos a tomar una medida X desde B, ¿no? Esa es la medida que he tomado, un poquito mayor que del centro, ¿no?
Y hemos trazado de esta manera, ¿no? Hemos trazado de esa manera. Y como son desiguales, se ha agarrado otra medida menor a esa parte, ¿no? Menor a esa parte. Y esa parte se llama hasta la mitad. He tomado, he hecho centro en A y he tomado de esta manera, ¿ya? Un poquito mayor que del centro. Y he cortado de esa manera, ¿no? Y trazamos los lados. La parte del punto que se corta con las curvas, trazamos ahí. Y esta otra parte también trazamos de esta manera. Ya tendría trazado un triángulo. Un triángulo. El lado AB es más grande que el lado, llamaremos C. El lado BC. Y AC es menor que los lados AB y BC, ¿no? Entonces, el triángulo escaleno dice, ninguno de sus lados son iguales. Vean ustedes, ¿no? Los tres lados son desiguales. Por eso digo, el lado AB lo he tachado, digamos así, lo he cruzado al signo de igualdad, ¿no? Con el lado BC, es decir, no es igual, quiere decir eso, ¿no? No es igual al lado BC, no es igual a BC. O sea, AB, esa medida no es igual, la misma medida que el lado BC. Y el lado AC tampoco es igual al lado anterior BC. BC no es igual, es pequeño, ¿no? Tampoco es igual al lado AB. No es igual al lado B. De esa manera va escrito de esa manera, ¿no? La notación. Bien, el ángulo. Ninguno de los ángulos también son iguales. El ángulo A, de esta manera, trazado de esta manera, el ángulo A no es igual que el ángulo B. Los digo, no digo, acá dice igual, ¿no? Tenemos que modificar esa parte. Tampoco es igual que el ángulo C. Entonces, todos sus ángulos también son desiguales. Entonces digo, el ángulo B, el ángulo A no es igual que el ángulo B. No es la misma medida. El ángulo A no es la misma medida que el ángulo C. El ángulo A no es la misma medida que el ángulo C. Tampoco es la misma medida que el ángulo anterior. Entonces decimos de esta manera. B es distinto que C. El ángulo B no es la misma medida, ¿no? Entonces, los tres ángulos son distintos, no son iguales. Bien, entonces de esa manera se clasifican los triángulos de acuerdo a sus lados. En triángulo equilátero, triángulo isósceles y triángulo escaleno. No deben olvidarse los nombres, ¿no? Bien, ahora vemos la clasificación de triángulos de acuerdo a sus ángulos, ¿ya? De acuerdo a sus ángulos. Y tengo de esta manera graficado los ángulos, ¿ya? Los ángulos. Por sus ángulos, los triángulos se clasifican en triángulo rectángulo, en triángulo acutángulo, en triángulo obtusángulo. Ahora desciframos cada uno de ellos. Ya saben entonces, ustedes al estudiar van a clasificar por sus lados y por sus ángulos. Y falta un caso más. Ustedes ya verán la clasificación de los triángulos de acuerdo a las líneas que los componen. ¿Ya? Ustedes van a revisar esa parte y ustedes me dirán para la siguiente clase, ¿no? Cómo se han informado en esa parte. Los triángulos de acuerdo a sus líneas que lo componen. ¿Ya? A sus líneas que lo componen. Bien. Entonces, por sus ángulos. Un triángulo es rectángulo cuando tiene uno de los ángulos rectos. La medida debe ser 90 grados, ¿no? Entonces digo, un triángulo rectángulo es rectángulo porque tiene un ángulo recto, es decir, 90 grados. ¿Ya? Esta parte. Este símbolo
ese cuadradito con un punto significa de que es ángulo recto. Y ese ángulo debe medir 90 grados. A ver, veamos. Tiene que medir 90 grados. Si medimos nosotros, hacemos el centro del transportador siempre señala el punto de referencia, ¿ya? Para hacer coincidir con la línea. Bien, entonces hago centro en A, el centro, ¿no? Entonces digo de esta manera, ¿ya? De esa manera. Bien, ya ha coincidido la línea. Listo. Esta parte es la base. Tengo que medir 90 grados. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. ¿Ven? La línea, la segunda línea, el segundo lado de ese triángulo mide 90 grados. ¿Ya? Acá el ángulo mide 90 grados. Entonces, al ser 90 grados, escribimos un cuadradito con un puntito. Eso quiere decir que mide 90 grados. Bien, y el otro lado unimos, ¿no? El lado AC puede ser cualquier medida también. Lo importante es el ángulo recto. El triángulo puede ser más bajo, más achatado o más abierto. Entonces, esto quiere decir más abierto, ¿no? Y más achatado tal vez es el lado más, se reduce acá, puedo decir trazado de esa manera. Pero sigue midiendo 90 grados. Entonces, el triángulo ABC, ¿no? Es triángulo rectángulo, donde el vértice A se convierte en ángulo A, que es igual a 90 grados. Bien, vamos un segundo trazado. Acá también, ¿no? Los tres lados son desiguales. No siempre es como un triángulo isósceles. ¿Ya? Entonces, ¿qué llamamos a ello cuando se forma de esa manera los ángulos? Entonces, el triángulo se llama acutángulo. ¿Por qué? Porque los ángulos son pequeños, ¿no? Son pequeños. No está abierto mayor que 90 grados o es 90 grados, ¿sí? Son medidas inferiores a 90 grados. Entonces, si medimos menos de 90 de ser, ¿no? AB, medimos de esa manera. Siempre vamos a hacer base en AB, en la línea horizontal. Y luego trazamos, ¿no? Acá, por ejemplo, contamos, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50, 60 grados mide el ángulo A. Si medimos la misma, pero haciendo el centro en B, ahí en B. Entonces, empezamos a contar cuánto mide este ángulo. Si vamos a medir de este lado a ese lado, no vamos a poder encontrar. En este caso, va a medir más de 100 grados. 110 en este caso, ¿no? Entonces, para saber a ese lado, vamos a tener que contar de este lado. Tengo 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 llega, ¿no? 70 grados. Vean ustedes, en este caso estamos midiendo, este lado vale 70 grados. Es menor que 90 grados, ¿no? Aquí es, no sé si los voy a escribir, digamos que es 70, midiendo. 70 grados, esta parte hemos dicho 60 grados, ¿no? Ahora si medimos esta parte, tenemos que hacer centro en esta parte, en C. En C y trasladamos a esa parte. ¿Listo? Y empezamos a medir. Contamos de este lado la abertura, ¿no? A ese lado. Tengo 10, 20, 30, 40, 50. ¿Sí? 50. 50 grados. Bien. Ahora, en este triángulo acutángulo, la sumatoria de los ángulos interiores me tiene que dar 180 grados. ¿Ya? A ver, sumaremos por si acaso. A ver, 60 más 50 serían 110. 110 más 70 serían 180, ¿correcto? Nos da exacto, ¿no? Entonces, por eso decimos
Triángulo acutángulo que tiene todos sus ángulos agudos. Agudos porque son achataditos, ¿no? Es decir, menores a 90 grados. Ninguno mide 90 grados. Vean ustedes, 70 es menor que 90. 50 es menor que 90 grados. 60 grados menor que 90 grados. Hemos medido. Entonces, de esa manera vamos a designar a un triángulo acutángulo, que los tres ángulos son menores que 90 grados. Aquí decimos, ¿no? Triángulo acutángulo, que el ángulo A, el ángulo B, el ángulo C son agudos. Ese signo significa menores a 90. Si ustedes abren en su manito, ¿no? De esta manera, la mano derecha es el signo de mayor y el lado izquierdo es el signo, ¿no? De menor. Menor que, ¿no? Entonces, por eso está con una B invertido, digamos, al costado, ¿no? Volcado. Entonces, eso significa menor. Ustedes ya han aprendido signos, ¿no? Lenguaje algebraico se llama. Bien, hasta ahí dos triángulos hemos visto de acuerdo a sus ángulos. De acuerdo a sus ángulos. Bien, el tercer triángulo se llama triángulo obtusángulo cuando el triángulo tenga una abertura a 90 grados, mayor a 90 grados. Vean ustedes, primero teníamos en el triángulo rectángulo que mide 90 grados, ¿no? En el triángulo rectángulo. En el triángulo acutángulo tenemos menores los ángulos que 90 grados. Ahora bien, era 90. Ahora menores. Ahora mayor que 90 grados. Entonces, un triángulo obtusángulo se caracteriza porque uno de los ángulos es mayor a 90 grados. ¿Ya? Es decir, esta parte mide más que 90 grados. Si medimos, en este caso, está midiendo cuánto. A ver. Hacemos centro en esa parte y decimos de esta manera. ¿Cuánto está midiendo? Esta línea es la que va a marcar hasta aquí, ¿no? Y contamos para saber, ¿no? ¿Cuánto mide? Aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Hasta aquí era ángulo recto. Se ha pasado de 90. 90 viene 100, 110, 120. Aproximadamente tiene 120 grados esa abertura. Esta parte tiene 120 grados. No sé si vamos a anotar así. 120 grados. Ahora tenemos que medir esta parte y esta otra parte. Entonces, al tener 120 grados, debe tener una medida en grados, la otra medida en grados. Sumados los tres ángulos, me tiene que dar 180 grados también, ¿ya? Entonces, la sumatoria de los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Ahora vamos a distinguirnos, ¿no? De los demás triángulos. Decíamos de que un ángulo es mayor a 90 grados. Entonces, en símbolos hacemos el ángulo A, decimos que es mayor que 90 grados. En este caso, 120, ¿no? Está más abierto. Entonces, ahora diferenciamos. Para el ángulo obtusángulo, uno de los ángulos está bastante abierto, ¿no? Mide más que 90 grados. Por eso hemos dicho 120 grados. Está ahí. En el ángulo acutángulo, todos los ángulos son menores a 90 grados. Y en el triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Ya sabemos entonces la clasificación de los triángulos por sus lados y por sus ángulos. Por sus lados
en triángulo equilátero, en triángulo isósceles y triángulo escaleno, ¿no? Por sus lados. Eso hay que grabarse bien. Luego, por sus ángulos tenemos triángulo rectángulo. Cuando digo ángulos, siempre va a terminar en ángulos, ¿no? En ángulos, acutángulos, ángulos también, ¿no? Bien, triángulo rectángulo por sus lados. Triángulo acutángulo. Vean ustedes, ángulo, la terminación siempre es en ángulo. Y triángulo obtusángulo. Entonces, una manera de darse cuenta, ¿no? De esa manera. Cuando se clasifica por los ángulos, entonces decimos o nos fijamos en las terminaciones. Acutángulo, obtusángulo, rectángulo. Mientras en los lados no es así, ¿no? En los lados es en la medida, en la forma que se presentan los lados del triángulo. En este caso, 3 lados iguales, X. X es igual. Láteros, lados, ¿no? Entonces, lados iguales. Los 3 lados iguales se llama equilátero, ¿no? Triángulo isósceles es cuando tiene 2 lados iguales, uno desigual, ¿no? Entonces, decimos 2 lados iguales. El lado AB con el lado BC son iguales. Y el triángulo escaleno se diferencia de los 2 anteriores, ¿no? Los 3 lados son de distinta medida. Bien, entonces, de esta manera hemos aprendido la clasificación de triángulos de acuerdo a sus lados y de acuerdo a sus ángulos.